En los siguientes videos vamos a trabajar con lo que es EJB y vamos a complementar este uso de EJB con nuestras aplicaciones web que ya solíamos realizar antes. Entonces, ¿qué es lo que busca el EJB? Busca que separemos un poco, busca que separemos aún más lo que es la capa de negocio, es decir, nuestra clase con los constructores, los getters, los setters y los atributos. Ya no la voy a tener dentro de la aplicación web directamente, sino que la voy a dejar dentro de un EJB. Además, en esta actividad vamos a hacer la simulación de una especie de base de datos. Y digo simulación porque vamos a realizar las acciones básicas como almacenar, eliminar, consultar, ¿ya? Pero todo esto dentro de lo que es un array list, ¿ya? Entonces, por eso digo que vamos a hacer la simulación solamente, ¿ya? Vamos a poder hacer todas estas acciones, vamos a mantener nuestro registro, pero solamente a través de array list, ¿ya? Entonces, antes de empezar a hacer este diseño, ¿ya? Este formulario index, primero debemos configurar lo que es el EJB. Entonces ya no vamos a crear un proyecto del tipo Web Application, sino que vamos a crear un proyecto del tipo Java EE, o sea, de la categoría Java EE y del tipo EJB Module. ¿Ya? Son hartos pasos, así que espero que se comprenda. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Entonces, comenzamos levantando el servidor Payara. Ya, ahí lo voy a dejar andando. Mientras se inicia, hagamos al tiro el siguiente paso. Nos dice cree un proyecto de categoría Java EE y del tipo EJB Module con las siguientes características. Ese es el nombre del proyecto. Entonces decimos File, New Project, Java EE, EJB Module, el nombre del proyecto. Voy a guardar todo esto en una misma carpeta, que sería ejercicio 01, EJB y JSP. Ahí lo voy a guardar. Next, el server que es Payara y la versión de Java que vamos a usar la 6. Bueno, puede ser la 7, pero ya he dado argumentos de por qué usar la 6. Entonces, usamos la 6. Finish. Y aquí tenemos nuestro proyecto EJB. ¿Ya? Entonces, este proyecto no es que nosotros lo vayamos a ejecutar y vayamos a ver algo en el navegador. Este EJB va a ser un complemento de nuestra futura aplicación web. Luego el paso 3 nos pide crear estos dos paquetes dentro del EJB, model y beans. Entonces lo creamos. Model, beans. Listo. El siguiente paso nos pide definir la Java class que se va a llamar cocina. Y para saber los atributos que va a tener esta cocina, veo el formulario y veo el listado. Me habla de código, marca, descripción, platillos y precio. Código, marca, descripción, platillos y precio. Ya son esos 5. Ahora, viendo los datos de ejemplo, yo puedo definir o decidir si van a ser string o van a ser int, ¿cierto? Entonces, código int, marca y descripción string, platillos y precio int. Entonces, dentro de model, damos clic derecho y decimos new Java class. Esta Java class se va a llamar cocina. Definimos los atributos. Tenemos código, tenemos marca, descripción, platillos y precio. Aquí no hay nada raro, definimos los atributos de manera normal. Luego definimos un constructor que recibe nada, que lo generamos en el caso de que más adelante queramos usar los setters. Ahí nomás. Y luego generamos otro constructor que reciba todo. Luego de eso, generamos los getters.
y luego generamos los setters. Ya, guardamos los cambios. Hasta el momento no hay nada raro, pero ¿qué ocurre? Que si revisamos la instrucción, que me parece que es la 4, me aparece el concepto de que la clase se va a llamar cocina y esta clase va a ser del tipo serializable. Al tiro explico a qué corresponde esto del serializable. Primero hacemos lo siguiente. Junto al nombre de la clase, nosotros vamos a decir implements serializable. Nos va a aparecer un error, ¿ok? Pero revisamos los errores que podríamos tener acá y me doy cuenta de que me falta hacer la importación del serializable. Entonces le digo añada la importación. Ahí está. Guardamos los cambios. Ya. ¿Para qué es necesario colocar esto de serializable en la clase? Que antes no lo hacíamos. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Que como esta clase no va a estar directamente en el proyecto web, sino que va a estar en un beans, en un componente externo, ¿cierto? Para hacer uso de objetos del tipo cocina y poder hacer uso de los getters y los setters y de los constructores, necesito decir serializable. ¿Ya? O sea, decimos serializable porque esta clase va a ser utilizada por un componente externo que no va a pertenecer a la misma aplicación. ¿Ya? Entonces es algo obligatorio que debemos hacer. Si no decimos serializable, no nos va a marcar error de código, pero tampoco vamos a poder crear objetos del tipo cocina y tampoco vamos a poder usarlo de manera correcta. Entonces, una vez que terminemos de configurar el EJB, más adelante, tenemos que generar la aplicación web. Y ahí vamos a tener que hacer uso de toda la configuración que tengo acá en el EJB. Entonces, si no le coloco serializable, esto no me va a funcionar. Guardamos los cambios. Paso 5, dice, cree una Java Interface que se va a llamar iElementos y lo que va a tener esa interfaz va a corresponder a la definición de métodos. Ahí les voy a explicar a qué corresponde eso. Y lo vamos a crear dentro del paquete beans. Entonces, clic derecho sobre beans, new, otros, categoría Java, tipo de archivo Java Interface. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar iElementos. Esta es una clase común y corriente, pero a mí me gusta anteponer la i para saber que esto es una interfaz. iElementos. Finish. Guardamos los cambios. Ya. Nosotros para poder realizar las acciones de simulación de mantenedor, de agregar, listar, eliminar, consultar por el código, yo voy a necesitar crear métodos. ¿Ya? Pero estos métodos no los voy a tener dentro de la aplicación web. Los métodos los voy a tener generados dentro del EJB. Entonces, la interfaz lo que me va a permitir es definir el tipo de retorno de los métodos, el nombre de los métodos y los parámetros necesarios para su funcionamiento. ¿Ya? O sea, la interfaz busca segmentar aún más lo que ya teníamos antes segmentado. Entonces digo, por ejemplo, que voy a tener un método que me va a retornar un boolean que se va a llamar comprobar código y para que esto funcione correctamente yo le voy a entregar más adelante el código. ¿Ves? Es un método, pero no le voy a definir el cuerpo acá, sino que solamente su estructura básica. Asimismo voy a tener otro método que va a retornar nada y que se va a llamar agregar cocina, el cual para funcionar va a necesitar que yo le entregue un objeto del tipo cocina con todos los datos almacenados en ese objeto C. Nos va a aparecer el error. ¿Qué tenemos que hacer? Decir que añada la importación de la clase cocina, que es la que nosotros creamos recién. Ahí está. ¿Ya? Model.cocina. Ahí la añadimos.
No voy a decir todavía de qué manera va a trabajar el agregar, simplemente estoy definiendo su estructura inicial. Luego voy a tener un método que va a regresar o va a retornar un ArrayList con todos los objetos de cocina que éste tenga almacenado, y el método se va a llamar obtener cocinas. Y para funcionar no va a necesitar que yo le entregue nada, simplemente lo voy a llamar y quiero que me retorne un ArrayList con objetos del tipo cocina. Entonces me pide que añada la importación del ArrayList. La añadimos entonces. Ahí está. Y por último, voy a tener un método que retorna nada, que se va a llamar eliminar cocina, y que para funcionar va a necesitar que yo le entregue el código de la cocina que queremos eliminar. Entonces nos vamos a tener una estructura más o menos así. Ya, ¿por qué el comprobar código me retorna boolean? Bueno, porque comprobar código me va a decir si un código ya existe o no. Entonces, si considera el método que ya existe el código, me va a retornar true. Y ese true yo lo voy a entender como que ya está. Pero si el método me retorna false, yo lo voy a interpretar como que ese código no está, no se encuentra. Guardamos los cambios. Por último, como estos métodos que voy a generar van a estar en un componente externo a la aplicación web, seguimos pues, acá, perdón. Como va a estar en un componente externo de la aplicación web, para hacer uso de los métodos, yo debo decir @remote sin punto y coma y añado la importación. ¿Ya? Entonces, cuando tú colocas remote, estás diciendo que estos métodos van a poder ser accedidos de forma remota, es decir, desde otra aplicación. ¿Ya? Guardamos los cambios y lo dejamos hasta ahí. Siguiente instrucción. Ahora creamos una clase común y corriente que se va a llamar elementos y va a implementar la interfaz que acabamos de generar. También se crea dentro de lo que es Beans. Entonces, clic derecho en Beans, nueva, Java Class. Esta Java Class se va a llamar elementos. ¿Qué necesito acá? Necesito importar el ArrayList. Bueno, podemos hacer las importaciones después, ¿ya? Para que se haga solo. Pero básicamente lo que necesito es implementar la interfaz. Implements y elementos. Al hacer eso nos va a aparecer un error acá. Entonces vemos la lista de los errores posibles, o sea, de la forma de cómo solucionar esto, y me da la opción Implement All Abstracts Method. Eso es lo que yo debo pinchar. Cuando pinchamos ahí, ¿qué es lo que ocurre? Se añade automáticamente la importación de la ArrayList, por eso no la hice, y se añade también la importación del objeto cocina. Pero ¿qué es más importante que eso? Que mira, me define los métodos que yo había estructurado en la interfaz. Me genera el espacio para comprobar código, agregar cocina, obtener cocinas y eliminar cocina. Entonces es en este punto donde yo voy a definir la lógica de estos métodos, cómo estos métodos se van a comportar. Eso yo lo hago acá. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se importó el ArrayList automáticamente? Bueno, porque hay un método que me va a retornar un ArrayList con los datos. ¿Por qué se importó la cocina? Bueno, porque hay métodos que necesitan de esta cocina. ¿Ya? Necesitan objetos del tipo cocina, entonces se hizo la importación automáticamente. Lo que sí me está faltando acá en la parte superior, y eso lo debo hacer yo, es definir un ArrayList del tipo cocina. ArrayList cocina se va a llamar lista y lo vamos a inicializar al tiro. Guardamos los cambios. Ya, ahora,
en esta clase que implementa la interfaz, ¿cierto? Vamos a darle la lógica de comportamiento a los métodos. Entonces, esto que dice throw new, eso, chao, eso hay que borrarlo. Y digo, cuando yo le entrego un código al método, el método va a definir un ciclo y va a dar tantas vueltas como elementos tenga el ArrayList. Y el ArrayList de nosotros se llama lista. Entonces damos tantas vueltas como elementos tenga el ArrayList. Por cada vuelta que demos, vamos a extraer lo que está dentro del ArrayList. Y lo que está dentro del ArrayList son objetos del tipo cocina. Entonces, extraigo lo que está en esa posición del ArrayList, que es un objeto del tipo cocina, y lo dejo acá. Entonces ahora yo estoy en condiciones de poder comparar el código que yo entregué con los códigos que están dentro de los objetos del ArrayList. O sea, si resulta que el código que yo entregué es igual a los códigos que están dentro de los objetos del ArrayList, si en algún momento lo encuentra, entonces yo voy a retornar un true porque lo encontró. Es decir, el código ya existe. Pero si doy todas las vueltas del ciclo y salgo de él, significa que no lo encontró. Entonces voy a retornar false. Y el método de comprobar código sería eso, no sería más que eso. Así nomás. Guardamos los cambios. Ya, por otra parte, vamos ahora por el agregar cocina. Y el agregar cocina, ¿qué me está diciendo? Que cuando yo lo llame, yo le voy a entregar un objeto con los datos. O sea, dentro de esta C que yo le voy a entregar después al método, los datos ya van a estar todos ahí. Entonces yo lo único que tendría que hacer acá es añadir ese objeto al ArrayList. Lista.add. Y eso sería el agregar cocina. Ahora, cuando yo llame al obtener cocinas, lo único que va a hacer este método es retornarme el ArrayList con todos los datos. Es decir, return lista. Y eso es todo. Eso es todo. En cambio, cuando llame al método eliminar cocina, yo le voy a entregar el código de la cocina que quiero eliminar. Una vez que el método recibe ese código de cocina que tú quieres eliminar, defines un ciclo porque hay que hacer un recorrido. Voy a recorrer el ArrayList, por lo tanto voy a dar tantas vueltas como elementos tenga el ArrayList. Por cada vuelta que demos, vamos a extraer del ArrayList un objeto del tipo C y lo voy a dejar ahí. Entonces ahora estamos en condiciones de poder comparar, de poder preguntar si el código que quiero eliminar existe o no. Entonces hay que hacer lo mismo que para la búsqueda, o algo muy parecido, mira. Entonces hay que hacer lo mismo que para la comprobación. For, captura del elemento, pregunta de si coincide o no. ¿Qué estamos haciendo ahora? For, captura del elemento, pregunta de si el código existe o no. Es lo mismo, es la misma lógica. Lo que cambia es el cuerpo del if. Entonces, si el código que quiero eliminar coincide con alguno que está dentro de los objetos del ArrayList, entonces yo lo voy a eliminar. Y una vez que logre eliminarlo, voy a detener este ciclo. Ya cuando tú colocas break, el break te saca del if y te saca del for. Y listo, guardamos los cambios. Y así nos quedarían los métodos. Esto es lo que yo necesito para que lo demás funcione correctamente. Y estos métodos ya no los voy a tocar porque son siempre lo mismo. A menos que usted quiera hacer obviamente algo diferente. Ahora, si reviso la instrucción, me sale que esta clase elementos va a tener implementado lo que es @stateful. ¿Ya? Le explico al tiro qué es eso. Pero no lo voy a hacer acá en implements, sino que lo vamos a hacer acá arriba, arriba del nombre. Ahí decimos
stateful, sin punto y coma, y añado la importación correspondiente. Ahí está, guardo los cambios. Ya, ¿qué es lo que me indica esta anotación? Me indica que voy a ser capaz de manejar este ArrayList, ¿cierto? Y junto con los métodos, de tal manera que el estado de la sesión en la cual se encuentra la aplicación sea como compartida. ¿Ya? Sea como compartida. A ver, y aquí tenemos que usar harto la imaginación. Tenemos el ArrayList. Sí, tenemos el ArrayList. Lo otro que vamos a hacer es generar como una especie de nube. ¿Ya? Imaginemos que tenemos la estructura y tenemos también una especie de nube. Y en esa nube vamos a compartir un elemento que va a estar disponible para cualquier segmento de la aplicación. Para cualquier segmento de la aplicación. Me refiero a que voy a poder acceder a dicha nube o a dicho contenido desde cualquier archivo que yo quiera. Desde algún archivo del EJB, desde algún archivo del Web Application. ¿Ya? Entonces, el @stateful me va a permitir, ¿cierto?, tener acceso a dicho componente de nube. La nube va a ser como una especie de espacio en el cual yo voy a dejar el elemento que más adelante voy a querer compartir. ¿Ya? Pero para poder acceder a dicha nube yo le tengo que entregar un identificador a dicho espacio. Ahora, el stateful, a modo de concepto, me sale que me permite almacenar el estado de la sesión actual de la aplicación. Pero además de stateful, tenemos otra que es stateless y otra más que no me acuerdo. ¿Ya? Pero stateful viene siendo como la más completa. Entonces, por esa razón prefiero implementar stateful. Bueno, la explicación es un poco tediosa porque el concepto técnico es tedioso, ya es complejo. Pero entendamos que si yo no implemento el stateful, no voy a lograr lo que yo deseo. No voy a lograr el objetivo de la aplicación. Guardamos los cambios. Guardamos los cambios. Y con esto ya tenemos casi listo el EJB. Por lo tanto, pasamos al siguiente paso. Y es aquí donde yo le doy una especie de identificador a nuestro espacio en esa nube que va a tener el elemento que queremos compartir. Entonces dice, cree un archivo de categoría Glassfish y del tipo Glassfish Descriptor. Entonces, damos clic derecho sobre el proyecto. Sobre el proyecto. Clic derecho, New, Otros, categoría Glassfish, tipo de archivo Glassfish Descriptor. Next. Finish. Acá si se fijan no me pide ponerle nombre ni nada, eso ya viene listo. Finish. Y se nos genera el archivo acá dentro de Configuration Files. Ahí está. Entonces, ¿qué me interesa de este archivo Glassfish? Bueno, si usted lo cierra por accidente, le hace doble clic nomás y lo abre, no hay problema. ¿Qué me interesa? Lo que dice EJB. En EJB yo debería ver la clase elementos que implementa la interfaz. ¿Ya? Ahora, si no logran visualizarla, asegúrense de que la clase elementos tenga puesto lo que es el stateful. ¿Ya? A veces ocurre que si usted no le coloca el stateful, no me va a aparecer acá dentro de lo que es el Glassfish Descriptor. No aparece. ¿Ya? Entonces, si desplegamos eso, me pide que coloque un JNDI-name. ¿Ya? Este va a ser el identificador de nuestro espacio de nube. Entonces yo lo voy a llamar, según como decía la instrucción, JNDI elementos. Y además la instrucción me dice pass by reference, chequear. O sea, marcamos eso. ¿Ya? Esto que dice JNDI elementos va a ser el nombre con el cual vamos a identificar a nuestro espacio en la nube. Donde ahí vamos a dejar compartido, ¿cierto? Un elemento. Pero lo vamos a hacer más adelante esa compartición. Por ahora estamos generando nuestro pequeño espacio en la nube. En esta nube mental, ¿cierto? Guardamos los cambios. Cierro todo lo que he hecho. Cierro todos los archivos. ¿Ya? Muy importante recordar este nombre, ¿cierto? Porque lo vamos a usar más adelante.
Y con eso el EJB ya queda listo. Entonces lo que nos falta hacer es el paso final que está ahí en el paso 8 del EJB, que dice limpiar, construir y desplegar el proyecto en el servidor. ¿Ya? O sea, para limpiar y construir yo tengo que darle clic derecho al EJB, clic derecho, Clean and Build. Si les sale este mensaje, pueden colocar Build Anyway o Use this installation. Vamos a colocar acá, oye, la pronunciación ordinaria. Ya, pero Use this installation. Ya, pinchamos ahí. Acá como que comienza a trabajar, ¿cierto? Esperamos un momento. Y si todo sale bien, debería aparecer el Build Successful. Se les sale una especie de error que les dice algo de deployment, de que no puede hacer un deployment, algo así. Es porque tal vez tenemos algún error acá dentro de lo que son las clases. Me refiero, tal vez me faltó decir que la clase iba a ser serializable. Tal vez me faltó decir que la interfaz iba a permitir el acceso remoto a estos métodos. O tal vez me faltó decir, ¿cierto?, que esta clase elemento implementa... Bueno, hay que revisar el detalle nomás. Tenemos que revisar todo desde cero si es que les sale ese error. Entonces, de nuevo, clic derecho, Clean and Build. Esperamos a que esto termine. Bien. Y por último, me dice desplegar el proyecto en el servidor. Le doy clic derecho al proyecto y busco la opción Deploy. Esperamos un momento. Bueno, y si dice Build Successful, significa que tal vez todo lo que hicimos está bien, pero principalmente a mí me interesa esto, mire. Al decir Deploy, acá en el servidor, en mi caso Payara, si yo despliego Payara, me queda cargado dentro de la carpeta aplicaciones el EJB. ¿Ya? Y además cuando dijimos Clean and Build, dentro de la carpeta del proyecto, ahí está el proyecto que creamos, se genera la carpeta dist. Automáticamente al decir Clean and Build, se genera la carpeta dist y dentro de ese dist tenemos ese archivo. Ese archivo empaqueta todo lo que yo hice en el EJB. O sea, ahí dentro, bueno, no le hagan doble clic, si esto no está haciendo nada todavía, no le hagan doble clic. Dentro de este archivo, jar, yo tengo la clase cocina con los constructores, los getters, los setters. Tengo la interfaz con los nombres de método. Tengo la clase elementos con la estructura de estos métodos, ¿cierto? Con el cuerpo de cómo esto va a funcionar. O sea, tengo todo en ese archivo. Entonces, ese archivo es el que yo tengo que llevar a la aplicación web. ¿Ya? Así que no le hagan doble clic. Voy a cerrar esto. ¿Ya? Y con eso dejamos listo el EJB. ¿Ya? Este no es un proyecto que yo vaya a darle clic derecho, run. No es que yo lo vaya a ejecutar. Si se fijan, lo que tiene es la clase con los constructores, los getters y los setters. Tiene los métodos también, con los cuales voy a hacer mi simulación de base de datos, ¿cierto? Voy a poder añadir, listar, eliminar, consultar por un código, ¿cierto? Preguntar si existe o no. Entonces, este EJB, este jar que generamos, yo lo debo llevar al proyecto web. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente parte. ¿Ya?